Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con una clase de tercer grado. Hoy lunes 11 de abril del 2020. Y vamos a resolver un problema de trigonometría. El problema dice así. Un avión vuela a 5 millas de altitud. Se acerca a una estación de radar como se muestra en la figura. Vamos a analizar la figura primero. Observen, ahí tenemos el avión. Está a 5 millas de altitud. Tenemos el radar y tenemos el valor de la distancia del radar hacia el punto donde me está formando el triángulo rectángulo. Hay que calcular lo que dice aquí. Calcular la distancia del radar al avión. ¿Ok? Que es esta distancia que va del radar al avión. Hay que calcular el ángulo de elevación que se representa como alfa. Aquí tenemos el ángulo de elevación que es alfa. Ok. Es el ángulo de elevación. Vamos a calcular el ángulo beta. ¿Cuál es el ángulo beta? Es el que se encuentra en la parte de arriba. ¿Sí? Y vamos a encontrar la separación horizontal. Bueno, donde la separación horizontal, que es X es igual a 2 millas entre el avión y la estación del radar, que es este valor. Entonces, a continuación vamos a iniciar a resolver este problema para que lo analicen bien y paso por paso. Vamos a iniciar primero con calculando la distancia del radar al avión, que viene siendo el valor de D. Pero el valor de D, ¿qué me representa en el triángulo rectángulo? Me representa la hipotenusa. Esta viene siendo la hipotenusa. Y estos vienen siendo los dos catetos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el primer punto es calcular la distancia del radar al avión. Que es del radar al avión. Que viene siendo la hipotenusa. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Que viene siendo C igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. En este caso C me representa la distancia, que es la que vamos a encontrar, que es la hipotenusa. Entonces, si utilizamos la fórmula, es raíz cuadrada de A cuadrada. Podemos utilizar el valor de A como 5 y el valor de B como 2. Ok, entonces A valdría 5. Entonces sería 5 al cuadrado más B, que vale 2 al cuadrado. Si resolvemos nuestro teorema de Pitágoras, que sería 5 al cuadrado, que me da 25, más 2 al cuadrado, que me da 4. Me da un total de raíz cuadrada de 29. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 29, que me da un total de 5.3. Entonces, en este caso, la unidad que estamos midiendo son millas. Utilizamos el teorema de Pitágoras para encontrar primero la hipotenusa. Tenemos un cateto, tenemos el otro cateto. Lo sustituimos en nuestro teorema de Pitágoras y encontramos la distancia D, que es en millas. Ahora vamos a encontrar los ángulos, ¿ok? Vamos a calcular el ángulo alfa, que viene siendo este. Para el ángulo alfa tenemos dos valores, que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el ángulo alfa, el que está enfrente del ángulo es el cateto opuesto y el que está en la parte de abajo es el cateto adyacente. ¿Qué función vamos a utilizar para calcular el ángulo alfa? Vamos a utilizar la función tangente. Tangente del ángulo alfa viene siendo A igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Y viendo nuestra figura, el cateto opuesto, ¿cuánto vale? 5 millas. Y el cateto adyacente vale 2 millas. Entonces, sustituimos los dos valores, cateto opuesto
sobre cateto adyacente. ¿Ok? Y me da un total de 2.5. Ya ahí encontramos el valor de la división. Ahora recuerden que vamos a utilizar la función inversa para poder calcular el ángulo. Entonces, utilizando la función inversa, ya hicimos la división de 2.5. Ponemos ángulo alfa es igual a la inversa, que sería de tangente a la menos 1 de 2.5. Recordamos lo que venimos trabajando en la calculadora científica, que era shift, tangente de 2.5, que es el valor de la división. Le damos igual y apretamos la tecla de grado en minuto y segundo. Y ahí ya tenemos nuestro valor del ángulo, que es 68 grados 11 minutos. Entonces, nuestro ángulo alfa es 68 grados con 11 minutos. Perfecto. Entonces ahí tenemos ya nuestro primer valor del ángulo. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el otro ángulo? Ahora lo vamos a poder sacar tomando en cuenta una función trigonométrica. Fíjense bien, el anterior ejercicio lo hicimos sumando todos los ángulos, sumando este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, deben de sumar los 380 grados. Pueden usarlo, pueden calcular este ángulo con esa opción. ¿Por qué? Porque ya tenemos un ángulo. Ya sabemos que este ángulo vale 68 grados con 11 minutos. Y ya sabemos que este ángulo es un ángulo recto que vale 90 grados. Entonces, si yo sumo los tres, me debe de dar 180 grados, que fue el ejercicio anterior. Ahora lo vamos a calcular con una función trigonométrica, este ángulo. ¿Qué función trigonométrica vamos a utilizar para el ángulo beta? Tomando en cuenta estos dos valores, tenemos ahora para el ángulo beta, el que está enfrente del ángulo es el cateto opuesto, que vale 2 millas. Y este viene siendo el cateto adyacente, que forma el ángulo que vamos a encontrar con la hipotenusa. Entonces, este es cateto opuesto y ahora este es cateto adyacente. Entonces, vamos a utilizar la función tangente. Otra vez, para el ángulo alfa utilice la función tangente. Para el ángulo beta voy a utilizar otra vez la misma función, pero ahora cambia un poquito, porque cambiamos los valores de los catetos, porque cambia la posición del ángulo. Entonces, ahora cateto opuesto vale 2 y cateto adyacente vale 5. Si yo hago mi división, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, que vale 5, me va a dar un total de 0.4. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a hacer otra vez la inversa para poder sacar el ángulo beta. Iniciamos con, entonces, sacar el ángulo beta, que sería tangente a la menos 1 de 0.4, que es el valor de la división de 2 entre 5. Nos vamos a nuestra calculadora científica. Entonces es inversa, tangente, el valor es de 0.4, que es el valor de la división. Y ya nada más apretamos el de grado, minuto y segundo. Y ya encontramos el valor del ángulo, 21 grados 48 minutos. Ahí tenemos nuestro resultado, ya encontrado en la calculadora científica. Tenemos nuestros dos ángulos. Entonces, para finalizar, ya tenemos los dos ángulos. El primer ángulo, 68 grados 11 minutos. Y el segundo ángulo, 21 grados 48 minutos. Y vamos a comprobar si la suma de los tres ángulos me da 180 grados. Fíjense bien. Si yo realizo la suma de los dos ángulos que yo encontré, que fue este y fue el de beta, sumamos los dos ángulos, 68 grados 11 minutos y 21 grados 48 minutos. Hago la suma y me da 89 grados 59 minutos. Recuerden que un grado vale 60 minutos. Si nosotros lo redondeamos, nos da los 90 grados. Entonces, la suma de estos dos ángulos me dan los 90 grados.
¿Sí? Ya viéndolo aquí en la figura, la suma de alfa más beta me dan 90 grados. Si yo le sumo estos 90 grados del ángulo recto, entonces ya me van a dar los 180 grados y compruebo que estoy bien en mis valores de los dos ángulos. Entonces finalizamos con este ángulo y con este ángulo utilizando la misma función. Observen, ahora vimos otro camino para poder resolver los dos ángulos. La vez pasada lo hicimos haciendo una suma o una resta de la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo. Ahora estoy utilizando la misma función trigonométrica para calcular un ángulo y para calcular el otro ángulo. ¿Ok, jóvenes? Vamos a resolver el siguiente ejercicio en su cuaderno. Ejercicio de tercer grado, igual lunes 11 de abril del 2020. Dice, un dron vuela a 9 kilómetros de altura. Se acerca a una casa como se muestra en la figura. Fíjense bien la figura. Ahí tenemos el dron. Tenemos la casa. Tiene una altitud de 9 kilómetros el dron. Y la distancia que nos están dando es de 6 kilómetros. Observen. ¿Qué nos están pidiendo? Calcula la distancia de la casa al dron, que es esta distancia de la casa al dron. Calcula el ángulo de elevación, que viene siendo este ángulo. Calcula el ángulo beta. ¿Ok? Es el mismo procedimiento donde nos dan la separación horizontal que es igual a x igual a 6 kilómetros entre el avión y la estación del radar. Entonces, observen bien el problema, analícenlo. Un dron vuela a 9 kilómetros de altura, se acerca a una casa como se muestra en la figura. Vamos a encontrar la distancia y vamos a encontrar los dos ángulos. ¿Ok? Estamos en comunicación, jóvenes. No se atrasen con los trabajos porque si no se les van juntando. Recuerden mandármelos por Messenger, por favor. No se les olvide, comuníquense con sus demás compañeros porque ya necesito que me vayan entregando ya los trabajos, por favor. Hasta luego y cuídense mucho. Que les vaya bien.